Los acuerdos de paz, obviamente, son, en términos de la vida política del país, el punto más importante de cambios democráticos que se produjeron en el siglo XX. No hay otro momento en la historia. ¿Sí? No hay donde hubo un cambio tan importante de la estructura de la democracia en nuestro país. Lo que está inmediatamente antes de los acuerdos de paz es 12 años de guerra civil, que eso nunca habíamos tenido. Es la guerra civil más larga, con más violencia y con más muertos y heridos y gente desplazada de la historia del país. Los 12 años de la guerra entre el FMLN y el gobierno y las Fuerzas Armadas en este caso. Seguir en la guerra era continuar matándose a saber hasta por cuántos años. Como quien dice, ya no podía seguir así. Ya no debería de seguir así, pero eso costó que las partes se convencieran de eso, y como dicen los norteamericanos en política, que tienen un dicho que yo lo repito mucho, que dice que negociaciones son siempre la mejor segunda oportunidad, que es en que sea el pueblo, a través de sus instrumentos señalados por la Constitución, que ejerce la soberanía del país. Antes la soberanía era de la Fuerza Armada, del Estado Mayor de la Fuerza Armada. Ahora ya pasaba a ser a todo el pueblo, pero a través del aparato que este librito decía, que es la Constitución del país. Los acuerdos de paz son el grupo de propuestas que abren realmente ya empezar a una democracia, dijéramos, en serio en nuestro país, no solo de nombre. Pero entonces aquí venía el problema, que bueno, entonces, ¿esto qué es? Lo hace un gobierno, que es el gobierno del presidente Cristiani, que era por primera vez arena en el gobierno, que era conservador y estaba introduciendo en nuestro país lo que estaba de moda en ese momento en la política internacional, el neoliberalismo. O sea, eso de que el Estado que se vaya a hacer poquitas cosas, aquí es la empresa privada la que manda y la que debe de mandar. El peligro de eso era que en lo económico pasábamos de la política en que un grupo era el que la controlaba a pasar el poder sobre todo a una institución que es válida, la empresa privada, pero que no está hecha para eso. Toda solución negociada tiene a veces la salvación para un país, como lo ha sido para el nuestro, los acuerdos de paz, pero nunca es absoluta, es completa. Pero no todos piensan igual. Bueno, pues sí, porque algunos piensan que eso que se hizo allí es malo. ¿Qué pasa con el judicial? El judicial es tocado solo en un punto, arriba, la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque el presidente de la Corte Suprema de Justicia en aquel momento ese sí era de extrema derecha, enemigo absoluto de la negociación. Ojo, le dolía hablar de eso. Y le advirtió al presidente Cristiani, como a mí me consta, y le dijo más o menos estas palabras: mire, esa su negociación es de usted como ejecutivo con los terroristas del FMLN, le dijo. Pero el día que usted quieran tocar el Poder Judicial, yo declaro a esos acuerdos que son inconstitucionales. Y de alguna manera podía tener espacio. ¿Qué significaba 50 o 60 años de dominación militar que se mandaba y decirle, ustedes se van a los cuarteles? Eso creaba un hoyo político espantoso que tenía que ser llenado. ¿A quién le tocaba llenarlo en una democracia? A los partidos políticos, no como los que mandaban, sino como los que fabricaban los mandadores. Porque nuestra Constitución dice que es representativa. Así es, una de sus tres características fundamentales. Entonces, ¿y qué pasó?
Los partidos políticos son los otros ausentes de los acuerdos de paz. Ausentes. No hay nada para los partidos políticos. Los partidos políticos estaban pésimamente mal. ¿Ah? ¿Por qué? Porque todos eran hijos de la guerra. ¿Cómo ve el país en ese contexto de realidades hoy en día? Yo lo veo de la siguiente manera. Bueno, es una cosa un poco complicada, pero tratar de decirle. Mire, si la independencia de nuestro país es un hecho importante, que todavía seguimos y debemos de continuar haciéndolo, ¿qué vino inmediatamente después? ¿Ah? Ni siquiera la unidad de Centroamérica se logra. No se logra. Segundo, lo que empieza es la guerra. ¿Ah? Si la independencia es lo que nos llevó a un siglo, porque fue a principios del siglo XIX, a un siglo que se caracteriza por la constante guerra entre el Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, y se cambiaban, o sea, no tenía ningún sentido las guerras, eran los caudillos los que la armaban, empezando por nuestro caudillo, ¿verdad? El hondureño, Morazán, al cual le tenemos mucho respeto, pero era un caudillo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no había estructura política en ese momento. Eso hay que entenderlo. Hoy, ¿qué nos ha pasado? Con todos estos hoyos, como decimos, y no me gusta decir yo hoyo, pero bueno, limitaciones podría ser, o límites de los acuerdos de paz, se empezó a construir una democracia. Bien por los acuerdos de paz, dice acá, que lograron callar los fusiles y logramos pasar de la guerra, que fue atroz, a otro ambiente donde lamentablemente los partidos políticos que fueron los protagonistas, y ahí los menciona, ¿verdad? Crearon otra guerra social que nos destruyó muchísimo y que ahora, gracias al gobierno actual, logró parar, que es la guerra de las pandillas que tenía contra la población. Bueno, esa es una opinión, ¿verdad? Yo participaría de la opinión del señor añadiéndole algunas cosas, de acuerdo. Coincidimos en ¿Y por qué los partidos políticos nunca le entraron de lleno a tocar este tema? Porque simplemente les interesaba el poder político. ¿Ah? ¿Y quién ganaba la elección? Y ganaba el Arena. Bueno, como ¿cuánto fue? 4 o 5 ¿4 veces. periodos? 4 periodos, ¿verdad? Y después se acabó. La base fundamental del Estado en todas partes es la seguridad de los pueblos. Y se lo digo porque yo viví en África trabajando como un país sin gobierno. Empezaba a formar su gobierno. Seguridad. Bueno, empezando por allí. ¿Qué es lo que pasa? Pero la seguridad de un país depende no de la policía, sino de que haya una estructura que permita que la policía, políticamente y de acuerdo con la Constitución, haga que los delincuentes van a estar en la cárcel. Eso es básicamente lo que darle seguridad a la gente. ¿Ya? Eso no se ha hecho, perdóneme. Lo que hay ahora es la misma política que tuvo Arena cuando se dio cuenta de que las maras existían y que le estaban causando problemas ya a todo el mundo, ¿verdad? Y que el FMLN continuó. Entonces, la pregunta que hay que hacerse, de acuerdo en este momento, las maras están en retroceso, pero estamos acabando con las maras, estamos acabando con ese problema fundamental. No. Creo que es muy importante, Ernesto, que nosotros hablemos de que hoy sí se vive la verdadera paz. Hoy los salvadoreños han empezado este año con 11 días con 0 homicidios. Y eso es lo que tenemos que también conmemorar, que tenemos una verdadera paz en el país, y con la seguridad que tenemos es que vienen las grandes oportunidades y es que vienen los grandes proyectos. El día de anteayer estuvimos abriendo y aperturando un nuevo negocio, y es un concepto novedoso de un hotel boutique, porque es como más especializado para los gustos más exigentes, y solamente alguien que vive en Nueva York, Ernesto, ha podido traer este concepto a la playa El Tamarindo. Verás qué hermosura, de verdad, poder ver que tenemos
una infraestructura moderna que está ofreciéndole ahora al turista más exigente una instalación distinta. Y qué hermosura de playa. Y hay muchísimo más por qué desarrollar. Esta es la primera etapa. Oscar Molina y su esposa pues decidieron comenzar esta inversión. Luego del empujón que les dimos, ellos vinieron en una segunda delegación y sus planes se hicieron realidad con el acompañamiento de este gobierno, del gabinete. Y como este proyecto hay muchos más. ¿Sí? Hay más de 167 proyectos que se están desarrollando en El Salvador de parte de los hermanos en el exterior. Conocimos que es precisamente el país colocado también en esa vitrina de un evento tan importante como es el caso de Miss Universo, que se anuncia desde luego medio siglo después de que se llevó a cabo acá en nuestro país la realización de este importante evento, ¿no? Así es. Bueno, yo ni había nacido cuando se dio ese magno evento, pero creo que quedó en la historia del país y nuevamente vamos a hacer historia. En una, digamos, en una época tan importante para el país, porque hemos hablado mucho del rebranding del país, hemos hablado de la nueva imagen del país. Ya no nos están asociando con el conflicto armado, ya no nos están asociando con los homicidios, ya no nos están asociando con lo malo. Si tú te metes al buscador de Google, te van a aparecer muchas de las preguntas que se hacen a nivel internacional. Quieren conocer más del presidente Nayib Bukele, quieren conocer cuál es la capital de San Salvador, quieren conocer cuál es nuestra moneda de curso legal, quieren conocer cuál es nuestra comida típica, quieren conocer cómo poder viajar a El Salvador. Tú sabes que el año pasado El Salvador fue uno de los destinos principales en turismo y necesitamos por eso más habitaciones, y ahora con el gran anuncio que se da de que vamos a ser sede del Miss Universo, eso nuevamente nos pone como país, en un país de referencia en Latinoamérica, porque no lo pudo hacer Costa Rica, no lo pudo hacer México, Colombia u otra nación como Brasil, lo está haciendo El Salvador. El Salvador va a ser sede de un evento donde vienen 90 delegaciones. Este anuncio viene a principios de año y toda la logística que conlleva montar una mesa de trabajo para poder cumplir con las exigencias que da un evento tan magno, tan grande, tan prestigioso en esta categoría. El Salvador ya ¿Está programado sede. ¿Para cuándo? Está programado para, sería dentro de un año también. ¿Sí? Fíjate que puede ser incluso finales de este año. Sí. O sea, se programa en la siguiente edición. Y vienen las negociaciones en cuanto ya el 1 de marzo es el día en donde ya se tiene que tener ya confirmadísimo el lugar. En ocupar una rueda de caballitos para sus intereses. Ahora el país con esto de Miss Universo desde luego viene a coronar lo bueno que se está haciendo desde el punto de vista de las inversiones que mencionaba tu invitada. Interesante. Sí, lo que decíamos el pasado, que yo hablaba del pacto de corruptos. Fueron los dos partidos políticos que surgieron de los acuerdos de paz, pero realmente más allá de las ideologías, eran negocios los que estaban haciendo. Y lo señalamos constantemente cuando yo estaba en la Asamblea Legislativa para que el pueblo salvadoreño al final abriera los ojos, y gracias a Dios que abrió los ojos, porque nos da una nueva generación política, una nueva generación de diputados que se está poniendo al día, porque a veces también hablábamos de ese tortuguismo legislativo que había, y se ha puesto al día y se ha puesto además a la par, a darle gobernabilidad al mejor presidente que ha tenido en la historia de El Salvador, presidente Nayib Bukele. El Salvador ya es otro país. El Salvador lo reconocen y ya, mira, cuando te felicitan, cuando te preguntan cómo hace el presidente para tomar control de los territorios que antes eran las pandillas las que controlaban. ¿Cómo hace el país para poder tomar esas decisiones tan determinantes? Ahora estamos hablando de un evento que cuánto no quisiera haberlo tenido Costa Rica en el 2021, lo negociaron, no lo lograron. Nosotros lo logramos, lo tenemos acá. Ellos nos buscaron, Ernesto. Ellos nos buscaron, como nos buscaron el Mundial de Surf, como nos buscaron también los organizadores de la BID-conferencia de Latinoamérica. El Salvador, como estamos haciendo un tremendo trabajo en equipo, todo el gabinete de gobierno y por supuesto el liderazgo del presidente Nayib Bukele, que es el mejor rostro de El Salvador, vienen
vienen este tipo de eventos hacia nosotros y nosotros mostramos que tenemos toda la capacidad y la logística para hacerlo. Entonces es importante que hablemos y le demos esperanza a los salvadoreños. Veníamos de una burocracia que no caminaba y es lamentable decirlo porque en gobiernos pasados hasta para sacar, digamos, una solvencia, un trámite, había veces que pagar algo extra para que se hiciera. Entonces, esta nueva dinámica como país en donde los funcionarios estamos a servicio de los inversionistas, donde estamos para apoyarlos, no para aprovecharnos de ellos. 10 salvadoreños, 5 ya han invertido. Esa es la cifra que yo quiero que ustedes tengan en mente. Por eso los llamo socios para el desarrollo. Porque ya no es intención, el 57% es el que tiene intención, estamos hablando, o interés, estamos hablando que 5 de 10 salvadoreños ya lo hicieron. Y en todo El Salvador, el anuncio de Punta Mango, que es el circuito de Sur City, le va a dar la oportunidad, más la infraestructura de la calle que se está construyendo, a que toda la franja costera del oriente tenga... Pueda tener desarrollo. Ya, el desarrollo. Bueno, aprovechando estos minutos, embajadora, para poder de alguna manera conocer cuál es el tratamiento o el seguimiento que se le está dando a este tema, sobre todo cuando vemos este tipo de situaciones de niños que quedan abandonados en su paso a los Estados Unidos, ¿no? Sí, el problema que tú estabas hablando fue en el Río Bravo y nuestra red consular en México, específicamente las que quedan en el paso fronterizo, son las que se encargan de dar todo el acompañamiento, ¿verdad?, a estos tristes casos. Lo importante de mencionar es que todavía hay un tema de reunificación familiar, que es lo que te hace que niños no acompañados estén todavía en esta ruta tan peligrosa del migrante, y es el llamado que hacemos y que hace la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, que hay mecanismos, hay otros mecanismos para poder lograr la reunificación familiar, y es lo que se debe buscar para evitar estas tragedias. Quizás la causa número 1 que empujaba obligatoriamente a migrar era la inseguridad. La inseguridad, porque lo hemos visto desde que está el plan control territorial y sobre todo el estado que tenemos nosotros ahora, es donde más claramente se ha visto un descenso en las cifras. El tema de las inversiones y favorecer las condiciones para la diáspora es un factor muy importante de ayuda, como también el tema del voto en el exterior, que había sido la deuda histórica que no se le había dado a este segmento de la población. Totalmente. Yo fui testigo cuando llegaban los salvadoreños en el exterior a pedirnos iniciativa de ley. Ellos llevaban los proyectos, ni siquiera nos pedían a nosotros. Ellos pagaban por el proyecto de ley y nosotros le damos la iniciativa con muchísimo gusto. Los acompañé 1, 2, 3 veces. ¿Pero qué hacían? Lo engavetaban, lo ponían abajo de la alfombra. No querían realmente darle el acompañamiento a los salvadoreños porque sabían que había una molestia, porque ellos tuvieron que salir de su país a causa de las malas administraciones de gobiernos anteriores. Y ahora que se ve que hay un presidente comprometido con la diáspora, una asamblea legislativa, una nueva fracción, la fracción CIAN, la fracción de Nuevas Ideas, que está realmente respaldando ese deseo, ese sentir y ese derecho que tiene cualquier salvadoreño de participar y en un proceso democrático, que sí se preocupa por su país, por la población, y que le vamos a hacer frente a cualquier problema que se venga. Quiero decirte, antes de cerrar, Ernesto, que también es inédito la recaudación fiscal, y es por eso que tenemos más para invertir en lo social, y hay que reconocer el trabajo que ha hecho el ministro Alejandro Zelaya, porque son 2.000 millones de dólares más que tenemos por una excelente recaudación fiscal, porque ya... sabemos que hay empresas que evadían muchísimo y tenemos un compromiso de parte de nuestro ministro de Hacienda de recaudar lo más posible para que los salvadoreños tengan como resultado buenos servicios de gobierno.